Podcast, la mejor manera de estar informado con temas de actualidad. Nuestro tema de hoy, cómo gestionamos la felicidad y su relación con la inteligencia emocional para el bienestar y la salud. Definiciones de felicidad hay tantas como seres humanos en el mundo. Parece una cuestión sobrevalorada porque es complejo definir o limitar el significado de la palabra y es aún más difícil experimentarla habitualmente. Sin embargo, en los últimos años, un grupo de investigadores y académicos, entre los que podemos mencionar a Tal Ben-Shahar de la Universidad de Harvard y Martin Seligman, considerado padre de la psicología positiva, se han propuesto determinar la felicidad como una ciencia, es decir, se trata de un área de la vida que puede ser entendida como una competencia. Conoceremos la felicidad como una ciencia, la felicidad como un estilo de vida y la felicidad de las personas como un reto para las organizaciones en salud. Asimismo, reconocer sentimientos propios y ajenos de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones nos hace llamar seres emocionalmente inteligentes. Para Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense, la emoción es la expresión física de nuestra mente y nunca miente. Cómo procesamos lo que vivimos, ser conscientes de lo que decimos y cómo lo decimos, ayudándonos a entender cómo reaccionamos a los estímulos y cómo los regulamos. Es esta la competencia del próximo siglo. Investigadores han demostrado que la felicidad es una ciencia que se desarrolla a través de una visión global y analítica del comportamiento humano. El doctor Leonardo Garzón, coach transformacional, quien ha venido investigando el comportamiento humano y su relación directa con la felicidad, nos habla al respecto. La felicidad de una u otra forma, yo creo que siempre ha estado en el centro de la filosofía y en algunos casos incluso ha llegado a convertirse en uno de los conceptos claves alrededor del cual surgieron diferentes escuelas de pensamiento. De hecho, la felicidad desempeñó un papel protagónico en la aparición y en el desarrollo de la ética griega. Imaginémonos la dimensión que tiene la felicidad. Algunos filósofos como Aristóteles mencionaban que ser feliz implicaba lograr la autorrealización y que usted a través de esas metas que podía lograr, pues sin duda alguna podía alcanzar estados de plenitud y armonía en el alma. Otros filósofos afirmaban que la felicidad significaba valerse por sí mismo, ser autosuficientes y no tener que depender absolutamente de nadie ni del entorno. Los estoicos, por ejemplo, iban un paso más allá y afirmaban que solo se alcanza la felicidad cuando se es ajeno de las comodidades materiales y se sigue una vida basada en la razón, la virtud y que no tenga perturbaciones. A mediados del siglo XIX, una corriente filosófica nos trajo un pensamiento y un concepto diferente. Este nuevo pensamiento nos mencionaba o nos hacía notar que la felicidad era tan solo una actitud mental, una decisión de vida que tenían las personas. Pues por supuesto a lo largo del tiempo también ha habido filósofos como Nietzsche, pues para quienes pues él lo mencionaba, que el ser humano no ha sido concebido para ser feliz, sino que está destinado para sufrir. Antagónica postura de uno de estos filósofos. No faltan aquellos neurocientíficos que intentan reducir que la felicidad es una serie de cambios bioquímicos para tratar de explicar ese fenómeno que los seres humanos constantemente persiguen. Por supuesto, si son cambios bioquímicos, pues estos ocurren en el cerebro y una vez hemos satisfecho estos cambios bioquímicos, entonces indiscutiblemente podríamos mencionar que es felicidad. Otras corrientes le han dado significados diferentes, por ejemplo, la biología da ejemplos de felicidad como si fuese el resultado de toda esa actividad neuronal que una persona tiene para que pueda lograr algo de forma fluida. La antropología, por ejemplo, que es la ciencia que estudia la humanidad de forma integral, investiga todas las culturas para determinar cómo conocen y sienten, o sea, cómo conciben la felicidad. No hay una felicidad absoluta, no existe una felicidad única, porque termina siendo un constructo de las diferentes vivencias o las diferentes expectativas que tienen las comunidades.
Según la sociología, la felicidad es más que un sentimiento, termina siendo una condición subjetiva. Para la ciencia, por ejemplo, el significado de la felicidad es la liberación de químicos en el cerebro, algunos de ellos como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. Pero, por ejemplo, para la psicología, la felicidad es un estado emocional, lo relaciona con las emociones, como lo mencionábamos anteriormente. Pero no un estado emocional cualquiera, sino tiene que ser un estado emocional marcado por la positividad que los individuos pueden alcanzar cuando han satisfecho aquellos deseos, o pues sin duda alguna han cumplido sus objetivos. El concepto de felicidad en la filosofía oriental indica que no es un sentimiento, que termina siendo una cualidad. Séneca, otro de los grandes filósofos, la explica a través de que es una decisión que tomamos los seres humanos de ser felices. Lao Tse, uno de los filósofos más reconocidos de la cultura china, plantea que la felicidad consiste en que el ser humano debe vivir en el aquí y en el ahora para sentirse feliz. Y que estos seres humanos no deberían dejarse determinar su concepto de felicidad por el pasado o el futuro que les demanda. Por consiguiente, entramos a analizar que Sigmund Freud sostenía que la felicidad es relativa y en últimas es a través de un plano proyecto que tienen los seres humanos donde efectivamente podemos alcanzar esta felicidad. ¿Podemos entonces conseguir una felicidad parcial en el mundo donde vivimos? Podríamos decir que sí, porque en últimas, en el mundo en el que vivimos, constantemente estamos expuestos a situaciones no tan agradables, y no por ello podríamos decir que somos infelices durante toda nuestra vida. Para el cristianismo la felicidad se manifestaba a través de vivencias y aún hoy se mantiene la plena convicción de que el solo hecho de seguir a Dios y la religión es entender que la felicidad es reconocer que alguien nos dio la vida y nos permite ser felices. Para los teístas, por ejemplo, religiones donde existe un creador de todo, indudablemente la felicidad solo se alcanza cuando se sigue a ese Dios y existe una unión infinita con todo lo que nosotros hacemos y conocemos de nuestras vidas. Capítulo 2. La felicidad personal está muy relacionada con los niveles de satisfacción en las diferentes áreas de nuestra vida. Muchas veces las personas, como seres multidimensionales que somos, sentimos que varios de los aspectos que conforman nuestras vidas no están plenamente realizados y queremos mejorar, pero no sabemos por dónde empezar. Podríamos pensar que el concepto de felicidad se relaciona con el proyecto de vida de cada persona. Escuchemos a la doctora Claudia Vanegas, psicóloga especialista en procesos de desarrollo humano, quien nos hablará sobre este tema. Sin duda alguna, sí tenemos que decir que la felicidad tiene una fuerte relación con el proyecto de vida de cada persona. Digamos que la felicidad como proyecto significa en sí mismo tener un horizonte de metas y temas por los que normalmente nosotros luchamos con tesón, con el alma, con la cabeza, y siempre aspirando a lograr lo mejor. Sin duda, desde el nacer y hasta el morir, todos tenemos un proyecto de vida cuyo objetivo, más que llegar a una meta, consiste realmente en aprender a disfrutar cotidianamente y en los distintos ámbitos donde nos desenvolvemos, ese lograr alcanzar la felicidad. Y como bien lo dice Enrique Rojas en su artículo, para que un proyecto de vida personal sea positivo, sin duda alguna debe cumplir con algunas características. Hablemos algo al respecto. Primera, que sea coherente y realista, y eso no es otra cosa sino que haya el menor número de contradicciones posibles dentro de ella y que realmente tenga una relación directa con la realidad con la que nosotros vivimos, ¿cierto? Un segundo punto es hablar del amor y el trabajo que se conjugan simplemente en el verbo de ser feliz, y es amar el trabajo y obviamente trabajar con amor, que ahí está la esencia, digamos, de lo que nosotros desarrollamos. Cuando nosotros amamos lo que hacemos, obviamente el resultado va a ser muy positivo porque terminamos poniendo amor en todo aquello que desarrollamos en nuestra vida.
Una tercera posibilidad es la capacidad que tenemos para superar las adversidades, las derrotas y por supuesto las frustraciones que nos trae la vida. La existencia humana, hay un bonito ejemplo, dice que es como un tapiz precioso por fuera, pero que cuando uno tiene la curiosidad y lo mira por detrás, termina descubriendo que pues está lleno de surcidos y de rotos que se han enmendado y de rajones que han sido subsanados. Por tanto, esa capacidad para superar las heridas, lo único que significa es que vamos a adquirir una buena salud mental. Es conveniente también tener preparado una especie de lo que llamamos un manual de emergencias para enderezar el rumbo cuando las cosas se salen un poco de lo que tenemos previsto. La vida es abierta y provisional, pero tiene siempre un fondo dramático que nos puede pasar cualquier cosa y pues la seguridad absoluta simplemente es una moneda de escasa circulación. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta, por eso a veces tenemos que aprender a medirnos en todas esas dificultades que la vida nos pone para que podamos enderezar el rumbo. Un quinto punto puede ser la amistad como una de esas grandes acompañantes de la vida. La amistad es el plato fuerte de este banquete de la existencia, pero también tiene su propio riesgo, ya que dejar que los demás nos conozcan implica pues obviamente abrir la ciudadela interior y dejar que pasen y que contemplen de cerca lo que realmente somos. Sin embargo, esto tiene un tema muy positivo, y es que en la escala de las intensidades de los amigos, alcanzar una buena puntuación nos asegura esas cosas bonitas de la complicidad, de la confidencia, de la intimidad, de la capacidad para desahogarnos en los momentos malos y buscar ese apoyo y ese refugio en otro que terminan siendo fundamentales. Y finalmente la convivencia, entendida como un arte. La vida diaria sigue siendo una gran cuestión, ¿cierto? Convivir, debemos entender que es ceder, es respetar al otro, es pedir perdón y ser perdonado, y de alguna manera es evitar el roce y la fricción que entorpece y desalienta. Entonces, en este sentido, en esa convivencia diaria uno realmente se retrata. Por eso la importancia de cuidar esos pequeños detalles del día a día para poder hacerla más amable y positiva. Es entender finalmente que en este mapa de la felicidad, este siempre se dibuja sobre la base de valles y colinas o de ríos caudalosos y de pequeños riachuelos que terminan alimentando la tierra y que le dan vigor y frescura. Asimismo es la felicidad. Es entender que podemos sacarle el máximo jugo posible a esta existencia que tenemos y hacer algo que merezca realmente que merezca la pena realmente con la vida que uno tiene. Siempre de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestra propia situación. En este sentido debemos entender que en la vida siempre hay perdedores y hay triunfadores y que no nos hacemos en un día para otro. Podemos hacerlo después de años de dejadez, de abandono, de desidia, de indolencia, o por el contrario también de tenacidad, de superación de las dificultades y de la capacidad para mirar siempre hacia el horizonte que se dibuja en ese porvenir de vida que tenemos. Y no podemos dejar de hablar entonces de la madurez, que es serenidad y es benevolencia. Y es importante tener el agradecimiento siempre para ofrecerlo a aquellos que de una u otra manera nos ayudan en esta travesía que es la vida. Bien dicen que el agradecimiento termina siendo la memoria del corazón y hay que inspirar a esa felicidad razonable, ya que la felicidad absoluta no existe. La felicidad es una quimera o puede ser una utopía, o un fuego artificial de poca duración. Pero finalmente una de las puertas de entrada a esta felicidad grandemente perseguida es sin duda alguna eso que nosotros terminamos llamando la coherencia personal. Y en este sentido, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que el proyecto de vida está funcionando como lo hemos planeado y finalmente no solo como lo hemos planeado, sino finalmente como lo hemos soñado, que es el fin último de este concepto de la felicidad en la vida. Capítulo 3. Las empresas que han implementado prácticas de felicidad en el trabajo lo hacen inicialmente por la institución, siendo esto necesario para que las personas se sientan cómodas, contentas y satisfechas
con y en su trabajo. Doctor Leonardo, ¿cuál sería el reto para gestionar la felicidad de las personas en las organizaciones en salud? Con el paso del tiempo, esa intuición se ha venido transformando en certeza. Allí se presentan dos fenómenos. El primero es un despliegue de capacidades y fortalezas individuales de las personas que sin duda alguna se van a ver reflejadas en este compromiso y esa alegría o ese disfrute por su trabajo. Y un segundo elemento está relacionado con esa voluntariedad del alto desempeño, que está, por supuesto, concentrada en esos resultados del trabajo, donde uno indudablemente observa personas supremamente satisfechas, que impactan la mejora del servicio, pueden aumentar las condiciones o esas relaciones que se generan en los entornos laborales. Se presenta una mayor creatividad, mayor innovación, mayor productividad, crecimiento de indicadores, en fin, un marcado incremento laboral. Allí yo creo que es esencial que quienes buscan implementar estas prácticas de felicidad en el trabajo no pierdan de vista que la ética es lo que fundamenta los comportamientos de los seres humanos y que no necesariamente la felicidad podría estar distante de lo que nosotros nos concebimos como personas en el marco de la ética. Por eso, cada uno de nosotros, cuando intentamos alcanzar la felicidad, debemos encontrar y preguntarnos cuál es la mejor versión mía que me permita ese reencuentro conmigo mismo para poder reencontrarme con las personas que me rodean. Algunos ejecutivos han impulsado sistemas de gestión de la felicidad, donde pues sin duda alguna lo llevan a que el fortalecimiento de capacidades de las personas y ese interés individual genera que haya una relación directa con ese interés general. O sea, ¿qué tanto nosotros juntos podemos contribuir de manera significativa a una sociedad? En el marco de esta mirada integral, entonces, el trabajo no podría estar separado de este entorno laboral, porque uno no es uno en la casa y otro diferente en el trabajo. Cómo las potencialidades que nosotros tenemos desde lo que concebimos como familia y como hogar, indudablemente impactan ese entorno que yo comparto con otros seres humanos desde esta óptica laboral. Sin duda alguna, la ética genera atmósferas de bienestar para las personas. Y para Fernández, por ejemplo, pues este es un requisito indispensable para que podamos implementar modelos de felicidad en el trabajo. Allí las organizaciones compiten por medio de las personas. Algunas de las empresas estudian a los diferentes competidores, sus características, sus estilos de liderazgo, las tomas de decisiones, actitudes y motivaciones en el trabajo. Sin embargo, la estructura jerárquica de las organizaciones nos puede llevar a que volvamos a ese modelo tradicional y que nos indique que usted es feliz o logra la felicidad en la medida en que jerárquicamente logra todos los objetivos hasta llegar a la cima. Ese es un concepto que no es ni bueno ni malo, solo que no necesariamente el hecho de lograr ese objetivo jerárquico lo podría usted llevar a que esté directamente relacionado con la felicidad. Es aquí donde observamos que los directivos de las organizaciones tienen un papel fundamental. Y este papel fundamental es cómo lograr conectarse en esencia con lo que conciben los seres humanos que trabajan al interior de las organizaciones, para llegar a acuerdos comunes que promuevan la felicidad y el significado de felicidad, pues para cada una de estas organizaciones. Por eso nosotros utilizamos un término de creación de valor. Y esta creación de valor entonces estaría directamente relacionada con un aspecto de formación y desarrollo, digamos que profesional. Sin embargo, ¿cómo logramos potencializar aquello que no diste de este conocimiento técnico y esta experiencia, sino que los colaboradores puedan acercarse también desde su ser, desde aquellas habilidades que le permitan dar ese valor agregado y que fortalezcan pues esa competencia para las personas que pues sin duda alguna esperan algo de nosotros? Daniel López, cofundador y CEO de Balance Life, una empresa especializada en el desarrollo y puesta en marcha de programas de formación en hábitos de vida saludable, menciona que este bienestar físico y emocional de las personas
está directamente relacionado con la productividad y la competitividad de las empresas. Por eso, en últimas, cada vez que desarrollemos planteamientos estratégicos, cada vez que nos pensemos en este rumbo organizacional, cada vez que pensemos en el clima y en la cultura organizacional, tenemos que colocar en el centro de todo este escenario, cuáles son esas necesidades y expectativas de los seres humanos en torno a la felicidad, para que podamos alinear estos objetivos organizacionales o empresariales con aquellos objetivos que tienen los seres humanos que trabajan y desarrollan su vida en la misma organización. Algunos estudios relacionados con felicidad organizacional pues muestran unos resultados favorables y con base en ellos uno podría concluir que los colaboradores son más creativos y capaces de generar cambios significativos cuando sus niveles de felicidad están por encima del promedio. Podría disminuir la rotación de personal, por supuesto, aumentar la motivación y la energía en este ambiente que uno dice growth mindset, donde es un ambiente de crecimiento. Creo que también nos podría promover estos ambientes. El trabajo colaborativo se puede disparar, una mayor vinculación y compromiso, unos vínculos relacionales diferentes, pero sobre todo unos vínculos que generan confianza. Y la confianza en el otro genera bienestar. Y este bienestar promueve un ambiente que puede desarrollar la felicidad sin duda alguna. Algo que es sorprendente cuando hablamos de organizaciones que son altamente felices es que generan una conciencia diferente de cara a lo que son como personas, pero también la conciencia del poder trabajar, el valor que tiene el trabajo. Ese sentido de pertenencia va a llevar a que, por supuesto, los niveles de productividad se impacten, que tengamos unas ventas diferentes, que mejoremos la calidad del servicio, que sin duda alguna disminuyamos estas relaciones que pueden impactar pues la forma como nos estamos relacionando. ¿El estrés puede disminuir? Claro. Y que las personas se ausenten, indudablemente está relacionado con qué tan bien me siento en el entorno donde yo trabajo. Si la comunicación se puede dar más fluida en términos de felicidad, pues estudios lo han demostrado. Y allí nosotros hablamos entonces de la creación de valor a través de darle significado a la felicidad del individuo, de su familia, de la empresa y del entorno, a través del cual estos seres humanos se desarrollan. Inteligencia emocional. Capítulo 4. Hasta aquí hemos hablado acerca de cómo gestionamos la felicidad. Ahora miremos la relación que tiene este concepto con la inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional tiene sus raíces en el concepto de inteligencia social identificado por primera vez por Thorndike en 1920, quien define la inteligencia como la capacidad de entender, gestionar y actuar con prudencia en las relaciones humanas. Dr. Gabriel Talero, coach y programador neurolingüístico, quien ha trabajado ampliamente en el tema, nos hablará cómo en tiempos de crisis la inteligencia emocional debería ser cada vez más racional. Respondiendo a la pregunta si en tiempos de crisis la inteligencia emocional debería ser cada vez más racional, me asalta la duda de si es posible que el ser humano pueda vivir en espacios aemocionales, es decir, sin emoción alguna. Y creo que no es posible concebir ni siquiera la idea de tener una vida feliz, plena, una vida pacífica, si ya, de hecho, no estamos hablando de una emoción. Por lo tanto, el ser humano y los mamíferos también, en general, somos seres por naturaleza emotivos y nos movemos en espacios emocionales. Lo que pasa es que hay unas corrientes de pensamiento hiperracional que consideran a las emociones casi como un problema que impide la posibilidad de aprender, la posibilidad de ver el mundo de manera objetiva. Y no se dan cuenta que las emociones tiñen de colores el mundo, le dan matices, la enriquecen y dan posibilidades de acción, de hacer, de salir, de moverse a lograr un objetivo, de lograr algo. Entonces voy a
a presentar de manera sucinta, hacer un recorrido sobre algunos conceptos y autores que han trabajado este tema de la inteligencia emocional para que podamos tener una mayor claridad al respecto. Hasta mediados del siglo pasado, solo se tenían contemplados dos concepciones de inteligencia. La primera consideraba que era una capacidad general única y la segunda afirmaba que la inteligencia se podía medir a través de instrumentos estandarizados. No fue sino hasta la década de los 80 más o menos que el doctor Howard Gardner señaló por primera vez que no existe una inteligencia única, sino que dependiendo del ser humano, este posee varias inteligencias. Es decir, entra ya en el concepto de inteligencias múltiples y las divide o las separa para su análisis en 12 inteligencias, en 12 tipos de inteligencias. La lingüística verbal, la lógico-matemática, la visual-espacial, musical, corporal, kinestésica, la intrapersonal, interpersonal, naturalista, la emocional, existencial, creativa y la colaborativa. Cada una de ellas representa una parte de nuestro coeficiente intelectual. Luego de la teoría desarrollada por Gardner sobre las inteligencias múltiples, el concepto de inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en el año 1990 con Peter Salovey y John Mayer, dos psicólogos norteamericanos, para luego ser trasladado a un libro homónimo escrito por Daniel Goleman, reconocido actualmente como el padre de la inteligencia emocional. Por su parte, Salovey y Mayer en ese año, en el año 1990, la definen como un subconjunto, definen a la inteligencia emocional como un subconjunto de la inteligencia social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y las emociones propias, así como la de los demás, discriminando entre ellos y utilizando esta información para guiar el pensamiento y las acciones. El psicólogo Goleman entonces se apoya, digamos, en las investigaciones o por lo planteado por Gardner en términos de la inteligencia, pero dice que se distancia un poco diciendo que no dependen esa inteligencia necesariamente de las emociones, sino también de un correcto pensamiento y desarrollo emocional. Entonces este tipo de inteligencia, y haciendo la distinción en términos de qué es la emoción, entendiendo la emoción como la respuesta automática ante un estímulo interno o externo que genera una reacción física o biológica que dura corto tiempo, y una vez pasa eso, viene el pensamiento, viene la conciencia y viene la interpretación que hacemos de eso que nos está pasando, y ahí es donde está todo el aporte de Goleman, porque a eso es lo que sí podemos controlar. La emoción no la podemos controlar, pero la forma como interpretamos lo que nos pasa, sí. Y es ahí donde finalmente Goleman distingue que la inteligencia posee dos tipos de coeficientes, el emocional y el intelectual. La forma como se mide la efectividad de la inteligencia es mediante el coeficiente emocional, que eran los análisis que hacía con los ejecutivos, donde no importaba el IQ, sino la parte emocional para que el líder durara más tiempo. Lo cual, ¿por qué? Porque el coeficiente emocional evalúa la capacidad para explotar nuestras aptitudes personales. Espero que con esto tengan una mayor claridad sobre este concepto maravilloso de la inteligencia emocional. Capítulo 5. Resulta claro que como seres humanos reaccionamos a los estímulos y es importante aprender cómo regulamos las emociones que sentimos. Sin embargo, las decisiones que tomamos en la vida son generalmente emocionales. ¿Deberíamos entonces concentrarnos en la forma de cómo regulamos las emociones para tomar decisiones? Escuchemos al doctor Carlos Sarmiento, psicólogo coach ontológico organizacional y programador neurolingüístico, escritor de varios libros de mentoría de negocio, quien nos hablará de este tema. Sin duda alguna, en su sentido literal, la emoción es cualquier agitación y trastorno de la mente. Sin embargo, Goleman se refiere a ella como un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias e impulsos a actuar.
Pero desde una perspectiva más vivencial, las emociones también pueden ser entendidas como alteraciones súbitas y rápidas que experimentamos desde nuestro estado de ánimo. Algunas de las más comunes cuando estamos hablando de las emociones son la ira, la tristeza, el temor, el placer, la sorpresa, el disgusto, la vergüenza y el amor, aunque este último es también considerado un sentimiento. De las emociones también se desprenden los sentimientos, que son sensaciones más duraderas y perdurables en términos de temporalidad y a través de diversas circunstancias. Lamentablemente, la mayoría de las emociones se consideran negativas y es así como podemos evidenciar que la ira, el enojo, la irritación, el odio y el resentimiento son emociones negativas que experimentamos de acuerdo a nuestro propio y personal estado de ánimo. Pero también es importante comprender que cada uno de estos estados juega un papel primordial en la realidad social que estamos viviendo, ya que al dejarnos llevar por estas emociones negativas, podemos y solemos caer en injusticias, en violencias, en agresiones, en intolerancias y en otros aspectos que fundamentan los antivalores que están evidenciando las crisis que están afectando nuestra sociedad globalmente. Pero es muy importante entender que algunas de estas actuaciones las podríamos catalogar como patológicas, ya que de ninguna manera es normal o común que las personas reaccionen de esta forma, haciendo daño físico al individuo o individuos causantes de su frustración o dolor. Por lo general, a pesar de que nuestra mente puede generar y producir pensamientos o ideas donde se infrinja o se haga un daño inmediato, al pasar unos instantes reflexionamos y actuamos de acuerdo a nuestros principios éticos y valores inculcados. Entonces es importante entender cómo yo puedo tener una emocionalidad que se me dispara, pero si estoy sano la puedo autocontrolar, pero cómo yo puedo tener una emocionalidad enferma o patológica que es la que se desarrolla en aquellos seres humanos que terminan lastimando a otros seres humanos. Cuando somos capaces de manejarnos es cuando podemos decir que tenemos un dominio de nosotros mismos y de nuestras reacciones, es decir, que tenemos autocontrol, entendido como la facultad de frenar nuestros impulsos y pensar, aquí lo importante, pensar antes de actuar, que es lo que se considera una actuación bastante inteligente. Cuando hablamos de inteligencia emocional, se hace necesario y primordial también aprender a resolver nuestros propios problemas y conflictos a nivel personal y emocional. Goleman, más o menos hacia 1995, también planteó que la inteligencia se define como la capacidad de resolver y de crear conductas que tienen un valor cultural. Por lo tanto, la inteligencia emocional será la capacidad también de poder resolver problemas de carácter emocional que involucran el control de aquellos impulsos que sentimos y que podemos sentir todos ante cualquier o determinada situación que nos saca de nuestra zona normal. Howard Gardner, otro estudioso, otro referente, más o menos hacia 1983, formuló un concepto también muy valioso, que es el concepto de las inteligencias múltiples, donde se incluyen tanto las inteligencias interpersonales, que son externas o de relación, como las intrapersonales, que son internas o de autoconocimiento. Goleman también explica que el éxito de una persona no depende del intelecto o de sus estudios académicos, sino de su inteligencia emocional, que según Goleman es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás para así manejar bien las emociones y tener relaciones más productivas y más sanas con quienes nos rodean. Y por último, también las podemos apreciar en nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestras habilidades, desempeñarnos bien en las situaciones de la vida cotidiana, trabajo, relaciones de pareja, familia, estudio y demás. Capítulo 6. Podríamos decir que las competencias de las personas cada vez más se orienta a gestionar las emociones para regular los comportamientos e incrementar las buenas relaciones. Doctor Leonardo.
¿Qué tanto la inteligencia emocional de las personas aportan a la cultura organizacional? Esta es una de las grandes cuestiones que pues, consideramos las personas que hemos venido trabajando en estos temas que sin duda alguna es importante analizar. En las últimas 2 décadas se han, digamos que, generado una serie de avances sustanciales para entender la estructura y el funcionamiento de las emociones y cómo éstas impactan sobre la efectividad en la conducta humana, pero también sobre el ambiente laboral. Por mucho tiempo las emociones fueron ignoradas dentro de este contexto bajo la premisa de que el ambiente de trabajo era visto como un ambiente racional, netamente racional y frío. O sea, usted vino a trabajar, no a hacer amigos. Allí las emociones no tenían cabida. Esta visión se ha ido desvaneciendo poco a poco y se ha venido transformando ese concepto, porque las investigaciones nos han llevado y nos han demostrado que las emociones en el trabajo pueden ayudar a explicar estos fenómenos individuales y organizacionales. Recordemos que nosotros en la cultura que definimos para la organización, sin duda alguna las emociones de las personas son las que hacen el constructo de la cultura. Por consiguiente, es supremamente importante que nosotros podamos entender que las emociones son una parte fundamental en el desarrollo de las personas, pero sobre todo, las emociones crean, co-crean y hacen que las personas que trabajan en ellas indiscutiblemente trabajen por un propósito común. Doctora Claudia, para finalizar, de acuerdo a la información que nos han compartido, ¿se podría pensar que la inteligencia emocional para los seres humanos resulta ser una fuente de salud, bienestar y felicidad? Para concluir, la inteligencia emocional sí resulta ser una fuente de salud, bienestar y felicidad. Nos ayuda sin duda alguna a desarrollar la empatía, que es la que nos ofrece la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de leer sus emociones y de entenderlo desde una mejor manera. Y tal como lo apunta el hombre más feliz del mundo, según la neurociencia, Matthew Ricard, él dice que la felicidad verdadera se encuentra en la bondad, en el dar y en la gratitud, que lo que hacen es generar emociones positivas, acciones que sin duda han demostrado que no solo nos hace más felices, sino también nos hace más sanos y más armónicos con los que nos rodean. A nuestros invitados, doctora Claudia, y a los doctores Leonardo, Gabriel y Carlos, gracias por compartir esta interesante información. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.